Muy bien, y habíamos indicado que íbamos a hablar un poco sobre el mercado bancario, cómo le está yendo al cierre del primer cuatrimestre. Ya tuvimos datos actualizados del Banco Central y sobre esos números, para hablar de ello, está con nosotros el gerente general del Banco Familiar, el señor Hilton Yardina, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Hilton? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, a vos por atendernos. Y bueno, queríamos conocer un poco tu opinión respecto a los números que ha arrojado el Banco Central respecto a, bueno, a los resultados tanto en el crédito, en los depósitos, en los resultados finales que han tenido. ¿Cómo estás observando este primer cuatrimestre del año en el mercado financiero? Bueno, resumiendo un poquitito los principales temas, ¿verdad? El crecimiento del crédito del sistema financiero en general viene de acuerdo a lo previsto, a una tasa que no es muy alta, está en torno Sí, interanualmente en torno al 14, pero desacelerándose, ¿ya? exacto. Probablemente esto termine a fin de año a un crecimiento de un 8 a 9%, ¿sí? Obviamente que desacelerándose porque el año pasado, de alguna manera, las cifras estaban a niveles más bajos. Y ese crecimiento de alguna manera está un poco concentrado, digamos, en algunos sectores más que en otros. El sector, digamos, de construcción, liderado seguramente por el sector público, que de alguna manera al interrumpir sus pagos hizo que las empresas demanden crédito al sistema bancario para continuar con las obras en un sector muy dinámico que está creciendo al más del 20%. El sector consumo es otro sector bastante dinámico que a pesar de que de alguna manera digamos que la economía se está recuperando. También el sector, el crédito responde un poco a las necesidades de la gente de suplir esa inflación creciente que erosiona el poder adquisitivo de las personas. Entonces, el crédito de consumo suple un poco esa necesidad de ingresos, ¿verdad? Obviamente que eso no es permanente, pero ayuda en los momentos difíciles. Entonces estamos viendo un crédito de consumo que crece a una tasa de casi el 20%. Pero en contrapartida hay otros sectores menos dinámicos, por ejemplo, el comercio al por menor, ¿ya? Aquí hablamos de las pequeñas y medianas y microempresas. Ahí estamos viendo una caída de los créditos. Y yo creo que eso se debe principalmente al problema del contrabando, ¿sí? Sabido es todo el problema que tiene la Argentina y la diferencia de precios que hay con el vecino país. Eso motiva a muchísima gente a cruzar a la frontera para munirse de los bienes de primera necesidad en lugar de comprarlos en el mercado local. Y eso está afectando una importante cantidad de micro y pequeñas empresas en Paraguay, ¿sí? Y ya se nota eso también en el crédito y también se nota en la morosidad. Y que hablemos después en un ratito del tema de la morosidad, ¿verdad? Eh, por otro lado, el sector digamos, de crédito a las grandes empresas repuntó un poco de la mano del repunte del sector agropecuario, agrivista en general, ¿verdad? Entonces, toda esa mezcla de cosas hace un crecimiento, como hablamos, normal, por llamarlo así, pero con unos sectores más líderes que otros. Eso por lo Ahí te que... quiero hacer, te Sí. podría hacer Hilton, porque justamente, a ver, vemos en el gráfico, digamos, que aparece en la presentación del Banco Central, vemos que es positivo el crecimiento, pero desacelerado, como bien explicaste. Esa desaceleración podría tener alguna influencia el hecho del aumento de las tasas que se dio el año pasado como consecuencia de los ajustes que hizo en su política monetaria el Banco Central, o es más por una cuestión de un ciclo económico y de esos factores que comentaste, por ejemplo, en el caso de las microempresas que están siendo muy golpeadas por el contrabando. ¿Tiene algo que ver el tema del precio, del costo del dinero hoy o no? Tiene. Obviamente que el costo del dinero comparado con lo que fue durante el 2021, en el 2022 a partir más o menos de septiembre empezaron a subir las tasas motivadas por la política monetaria
y eso obviamente tuvo su incidencia sobre todo en el crédito, digamos, más sensible, que es el crédito corporativo y sobre todo la inversión de largo plazo, ¿ya? Muchos proyectos de inversión probablemente están detenidos en este momento porque las tasas están elevadas, ¿verdad? Y esperando mejores condiciones. No obstante, el crédito de capital operativo, digamos, para el financiamiento normal de las operaciones sigue fluyendo, ¿verdad? Eh, yo te diría que esas tasas altas han afectado probablemente a una demanda para inversiones que venía o que de alguna manera estaba esperando mejores, o está esperando mejores condiciones, ¿ya? Eh, las tasas están convergiendo a niveles más razonables. Si bien el Banco Central todavía mantiene su política por el momento, probablemente un poco más adelante afloje a algunos puntos, o 1 o 2 puntos, veremos, pero por el momento ya se empieza a notar, sobre todo en el segmento corporativo que accede a las tasas premium, ¿verdad? Un ligero afloje de esas tasas movido principalmente por la competencia. Es como que ya se avisora esa baja, con lo cual ya empezó a reaccionar en ese mercado, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de los niveles de tasa de la pandemia, que estaban debajo del 3, 4% las tasas corporativas, pero hoy día encontramos tasas a niveles de 8%, 8,5%, que todavía son altas, pero tampoco estamos hablando de tasas demasiado elevadas por encima del 10%. Y ella, Gente, Hilton, que están considerando de que ya hay condiciones, justamente estábamos antes de este bloque hablando un poco de los datos de inflación, que que este mes, digamos, de mayo fue de 0%, el interanual por lo menos ya está cada vez más cerca de esa meta de 4% que tiene el Banco Central. ¿Crees que ya hay condiciones como para que el Banco Central, a partir del próximo mes, ¿verdad? O este incluso, podría ir ya revisando esos ajustes o todavía? Porque el Banco Central ha estado explicando que el contexto internacional no les da todavía el 100% de certidumbre como para comenzar a cambiar su política monetaria. Pero ¿crees que ya hay condiciones como para por lo menos algunos pequeños ajustes hacer o todavía es prudente esperar? Mira, yo creo que el Banco Central tiene muchísima más información y muchísima más especialización de la que podríamos tener nosotros en este tema. Y creo de que ellos tienen el timing justo para tomar las decisiones que tengan que tomar y siempre lo han hecho así. Con lo cual, coincido un poco en que el escenario internacional está muy volátil aún. No hay perspectivas de bajas en el corto plazo de la tasa de interés. Se habla de fines de año, algunos dicen que no, otros que puede ser. Es decir, hay incertidumbre. Y eso obviamente también afecta al Paraguay como país pequeño. Entonces, coincido que ese escenario internacional está todavía nuboso. Localmente, el tema de la incertidumbre política está pasando. Eso creo que ha ayudado bastante a serenar un poco el escenario y sobre todo las expectativas de los inversores locales. Y si no es ahora, probablemente en unos meses más, sí creo que esas condiciones se van a ir dando para un ajuste más tirado hacia probablemente el último trimestre del año. estoy viendo también, Quería consultarte respecto al tema de los depósitos, ¿verdad? Que se habían visto, entiendo, muy afectados el año pasado, probablemente por ese mal año agrícola. Sabemos que el sector agropecuario o agrícola en particular, es una válvula importante de inyección de fondos a los bancos, pero vemos que está creciendo fuerte, ¿verdad? Por lo menos en este primer cuatrimestre, tanto en dólares como en guaraníes. ¿Es un dato positivo que se está observando, Hilton? Bueno, sí, claramente el sistema necesita fondeo para poder sostener su crecimiento. Y lo que ocurrió durante la pandemia es una gran inyección monetaria en todo el mundo y Paraguay no fue la excepción. Esa gran inyección monetaria que se dio hizo que los bancos entre el 2020 y fines del 2020 y 2021 acumularan una gran cantidad de dinero que se fue utilizando durante el 2021 y gran parte del 2022. Por eso o digamos, se desacelera el crecimiento de los depósitos en ese tiempo, porque no era necesario la captación de depósitos, porque habían excedentes de liquidez que se guardaban de la época de la pandemia y que se fueron usando.
Eso ya se agotó. Se agotó a finales del año pasado, con lo cual es lógico que los depósitos vuelvan a repuntar durante este año para satisfacer ese crecimiento del que estamos hablando. Estamos hablando de un crecimiento menor también al 10%, que en este momento está en torno al 9 más o menos, y que acompaña ese crecimiento de crédito que hablamos, ¿verdad? Pero era necesario hacerlo porque, como te digo, ya la liquidez de la pandemia se agotó. Sí. En algún momento hablábamos de exceso de liquidez y después necesidad de liquidez, Hilton. Claro, es natural, son los ciclos, ¿verdad? El sector agrícola es cierto, bien dijiste, el año pasado tuvo un mal año, entonces lógico, no se dio la entrada de casi 3.000 millones de dólares de dinero que suele entrar al país, y en moneda extranjera tuvimos, digamos, una necesidad de liquidez que se compensó con otro tipo de aumento de depósitos por un lado, pero por otro también no perder de vista que los bancos locales acceden a fondos del mercado internacional a través de los bancos, bueno, digamos, préstamos de multilaterales o colocación de bonos o las matrices que envían dinero a sus filiales en Paraguay. Entonces, esa fue una importante entrada de divisa el año pasado para los bancos, que suplió en parte, ¿verdad? Esa escasez de dólares del sector agrícola el año pasado. Este año ya eso se está normalizando. Sí, así. Otro tema también queremos, aprovechando que estamos hablando contigo y que, bueno, Banco Familiar es un banco que está muy, o tiene mucha experiencia en los microcréditos, en las MIPYMES, ¿verdad? ¿Cómo está ese segmento, verdad? Que siempre tiene problemas de acceso al crédito por, bueno, falta de información y una alta tasa de informalidad. ¿Qué tal está ese segmento, Hilton? Bueno, el segmento de las micro, quisiera referirme tal vez más al segmento de las microempresas, ¿verdad? Es que es donde se concentra una gran cantidad de personas, y también se da esa alta tasa de informalidad que mencionas. Es un segmento muy vulnerable. Quizá el segmento que más sufrió en la pandemia fue ese segmento, el segmento de la microempresa, porque no podía acceder digamos, a estos mecanismos automáticos de compensación que el gobierno puso a disposición. Y bueno, ese algo con el FOGAPI se pudo hacer, ¿verdad? Pero bueno, fue limitado también, ¿verdad? Y sufrió bastante, ¿verdad? Salió a flote, hay que decir que las microempresas se saben reconvertir haciendo lo que se podía. Y bueno, el año pasado no fue un buen año por lo que sabemos, ¿verdad? Por todos los problemas climáticos. Volvieron a sufrir en esa coyuntura. Y este año de vuelta bastante golpeadas por lo que decía del contrabando, de la inflación alta. Es un segmento difícil realmente, complicado. Eh, yo te diría de que el crédito existe el crédito, eso comparando obviamente con años atrás, hay crédito financiero, tanto de financieras como banco y cooperativas. Las tasas son altas probablemente porque el riesgo también es alto y porque los costos de administración de estos créditos son altos. No creo que sea una falta de acceso al crédito el problema, sino el problema es la propia vulnerabilidad que tiene este segmento altamente informal. Entonces, te diría que no es simple la solución. Eh, Esperemos que las cosas en términos macroeconómicos vayan mejorando para que este segmento también se vea favorecido por esas condiciones un poco más adelante. Sí, así mismo. Un dato que a mí me llamaba la atención, estuve mirando y lo comentábamos también aquí en el canal 5 días a unas horas antes, estábamos viendo el dato de indicadores financieros del Banco Central y tengo en una parte del informe, habla sobre el tema de las tarjetas de crédito. Y a mí me llamó de forma muy particular la atención el hecho de que, por ejemplo, ese segmento que son de las tarjetas clásicas que tienen saldos menores a los 3 millones, hubo una caída del 23% de ese segmento y sin embargo, obviamente los segmentos que están con saldos más altos o que son otra categoría de clientes, esos sí están creciendo. Pero ¿qué pasa con esa franja más baja? ¿Hay problemas de pago o han salido del sistema? ¿Qué está ocurriendo con ese segmento en particular? Por eso se dan esas variaciones tan
importantes de reducción en el saldo y también de salida del sistema, Hilton? Bueno, realmente una pregunta muy interesante la tuya porque refleja un poco la realidad hoy de lo que está ocurriendo en ese mundo del crédito de tarjetas, ¿verdad? Eh, Antes del 2015 teníamos un escenario en donde las tasas de interés estaban liberadas, por llamarlo así, obviamente topeadas a lo que era la tasa máxima, pero no tenían un tope y el crédito, las tarjetas de crédito accedían, digamos, a gran parte de los sectores de la población, tanto de las tarjetas de sectores de ingresos medio bajo como superior. Cuando en el 2015 se ajusta esta tasa y baja de cerca del 35 o 40 que tenía a 13 a 12%, obviamente se tiene que hacer un reacomodo completo de la estrategia de negocios, porque a esas tasas de 13-14%, para cierto segmento de la población los números no cierran, los números desde el punto de vista de rentabilidad esperada. Eh, ¿Por qué? Porque esos segmentos por lo general tienen una tasa de incumplimiento más alta por su vulnerabilidad, ¿ya? Porque tienen ingresos bajos, y además porque tampoco pueden acceder a líneas de crédito muy altas. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen ingresos bajos. Entonces, gran parte de la población de ese segmento de ingresos bajos, que son esas tarjetas clásicas a que te referí, dejaron de ser un segmento atendido por el sistema financiero y fueron reduciéndose con el tiempo. Y inclusive te diría que hasta ahora los bancos, la mayoría de los bancos no está atendiendo ese segmento. En términos de números, para ponerlo así bien claro, un ingreso de una persona o de una familia por debajo de los 3 millones, 3 millones 500, prácticamente no es un sujeto de crédito para tarjeta. Entonces, estamos hablando de sueldo mínimo. ¿Ya? Debería darse un salario por lo menos de 4 millones para poder acceder a una línea de crédito razonable, digamos de 5 millones. Por debajo de eso, haciendo los números duros, no compensa, no genera, digamos, el rendimiento que requiere ese producto, que es un producto bastante costoso. Así que ese es un escenario normal que iba a lo más luego a ocurrir y que se dio, que es la concentración de este producto en los segmentos de ingreso medio y alto. Y así va a seguir mientras este tipo de restricciones se den. Sí, totalmente. No, y de hecho que Número justamente que estábamos teniendo a la vista, veíamos crecimiento de entre 35 y 36% en esa gama de clientes que tienen saldos desde 5 hasta más de 10 millones y más, ¿verdad? Con lo cual se nota que claramente ese segmento medio alto está aprovechando esas tasas bajas para fondearse más barato, Hilton. Así es, porque las tasas hoy, digamos, cierto, subieron un poco porque subió en general la tasa de interés en la economía, hoy estamos menos en torno al 16, probablemente bajen de vuelta esas tasas de tarjeta. Eso sumado a la competencia que hay entre entidades financieras, que se traduce en una serie de beneficios, de descuentos y demás que se promocionan, ¿verdad? Que son necesarios porque hay muchas entidades y es uno de los mercados más competitivos que existe hoy, ese mercado de las tarjetas. Entonces, lógico, ese segmento medio para arriba, si sabe utilizar ese instrumento, hay que decir eso, si sabe utilizar el instrumento, es un instrumento súper interesante prefinanciamiento, tasa baja, muchas promociones, no hay que abusar de eso y digamos, es una gran ventaja para ellos si lo saben utilizar, ¿verdad? sí, totalmente. Por último, Hilton, agradeciéndote también tu tiempo, ¿cómo ves a nivel macroeconómico el ritmo de la economía? Vimos por lo menos el dato del primer trimestre, que fue muy positivo, un crecimiento en torno al 6%, decía el Banco Central en su dato del IMAED, que es este aproximado de cuentas nacionales. Pero con los números que ustedes están viendo ahora, ya hasta los primeros días de junio, y también como trabajan con diversos segmentos de la economía, ¿cómo están viendo esta casi ya primera mitad del año? Este año se da un poco lo que se espera de un año agrícola relativamente bueno, luego de un año agrícola pésimo. Es decir, va a haber un rebote y un rebote natural.
Es de esperar que luego de estos años malos agrícolas, un año normal te lleve a un crecimiento de 5% o más. O sea, ese crecimiento de 5 debiera ser un piso para nuestro país luego de un año malo agrícola si las cosas van relativamente normal en el campo, ¿verdad? No obstante, ese buen año agrícola este año que se está dando tiene por contrapartida, como dijimos, por un lado, el tema de las restricciones del sector público, ¿sí? En cuanto a financiamiento que está afectando a una porción importante de empresas que están relacionadas al gobierno y que son proveedores del sector construcción o de cualquiera. Hay una interrupción de pagos digamos que se posponen los pagos, pueden ser 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo del segmento, y también en los cambios de gobierno esto empeora, con lo cual esto probablemente continúe durante el año, es un factor negativo que está afectando. Los bancos estamos de alguna manera supliendo eso en parte, pero no es suficiente. Con lo cual, eso será un elemento restrictivo del crecimiento este año y va a continuar así seguramente, ¿verdad? No obstante, hacia fin de año, la estacionalidad propia de los negocios de fin de año va a generar de vuelta un movimiento que se va a empezar a notar seguramente a partir de octubre, ¿sí? Con todo este escenario un poco diverso entre una mezcla de un primer semestre no tan bueno y un último trimestre relativamente bueno, vamos a tener un crecimiento en torno al 5,5% más o menos este año, ¿verdad? Pero de vuelta, cuando vos le preguntás a la gente, probablemente algunos digan que están muy mal porque están en los segmentos que están complicados y a otros a lo mejor le va bien. Es difícil encontrar, digamos, un punto medio de opinión en este tema, ¿sí? Y lo que hace justamente la economía cuando mide es saca un promedio de las cosas, igual que la inflación también. Es decir, la inflación está baja relativamente, está bajando, pero cuando uno habla con algunos te dicen no puede ser y otros, bueno, puede ser. Es decir, depende de dónde uno está parado para tener esa sensación. Pero dentro de todo yo te diría que es un año bueno para Paraguay, saliendo de un año tan malo. El año pasado se destaca a nivel internacional esto, cualquiera con lo que uno habla, afuera uno escucha eso. Y bueno, ojalá que las condiciones para el año que viene, ya con un nuevo gobierno, ya con un clima, esperemos, benigno. Aparentemente el fenómeno del Niño se viene, que tiene sus cosas negativas, pero por el lado positivo es probablemente la abundancia de agua, que es bueno para nosotros. Entonces es de esperar un 2024 muy bueno, Dios mediante, ¿verdad? Entonces, te diría de que miramos el futuro con optimismo, ¿eh? Así mismo. Te agradezco mucho tu tiempo, siempre un gusto poder conversar contigo y poder entender mejor cómo está el sistema financiero y en general también la economía con la visión que nos das sobre, bueno, cómo ustedes también desde el banco están observando cómo va el ritmo económico de nuestro país. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Saludos a todos.